Vamos a dar paso a este panel sobre la comunicación en América Latina, mirando al 2030 Grupo A. Está con nosotros Manuel Chaparro, Efendi Maldonado virtualmente, Eric Torrico, Martín Martínez, Raúl Fuentes Navarro, Isabel Ramos, Federico Suberbi y nuestro moderador Francisco Ordóñez. Bienvenidos. Muchas gracias, Miriam. Bueno, ya nos saludamos más porque ya hemos saludado toda la mañana. Bienvenidos al panel, eso sí. Este panel es un panel que en el que hemos tenido que poner mucha cabeza para poder tener una diversidad de criterios y además que pueda incluir el pensamiento de todas las personas o de una parte de las personas que venían al Congreso y que podían aportarnos positivamente. Ha sido difícil seleccionarlos, establecer que ellos sean y tenerlos aquí, además también ha sido difícil. Este panel se divide en dos grupos, digamos. Es decir, el tema de este panel lo abordan dos grupos, el grupo A y el grupo B, como ustedes habrán visto en el programa. Entonces, el día de hoy vamos a tener la participación de Manuel Chaparro, de Raúl Fuentes Navarro, de Efendi Maldonado, de Isabel Ramos, de Eric Torrico y de Federico Suberbi y Martín Martínez. Entonces, vamos a estar en ese orden. Como ustedes ven, es numeroso el grupo de panelistas, lo que nos obliga a ser restrictos en el tiempo, ¿no? Tenemos un poquito de retraso también, entonces yo les voy a pedir que nos ajustemos exactamente a los 10 minutos de intervención, por favor. Y entonces, pues, sin más, vamos a empezar. El tema del panel es la comunicación en América Latina mirando al 2030. Cómo estamos viendo a esta América Latina después de la pandemia, después de las crisis y cómo estamos viendo el futuro más cercano. Así que es el tema general. Bienvenidos, amigas y amigas, amigas y amigos, todos. Va a empezar Manuel Chaparro. Manuel Chaparro es periodista y catedrático de la Universidad de Málaga, en España, director del grupo LAFCOM, de Andalucía. Sus investigaciones se centran en comunicación y postdesarrollo, políticas públicas y cooperación internacional. Es autor de varias monografías, entre ellas claves para repensar los medios y el mundo que habitamos, la distopia del desarrollo. Bienvenido, Manuel, un gusto. Adelante. No saben qué placer, qué honor y qué responsabilidad me significa estar aquí sentado. Hace 10 años la última vez, también con el amigo Pancho, y qué emoción esta invitación de CIESPAL y de FELAFAX. Quiero agradecerles a ellos este momento de intercambio, de transmisión, de comunicación, de convivio, pero quiero hacer un agradecimiento especial a Gisela Dávila, porque me parece que sin su energía, con el concurso de Pancho y todo el equipo, pero con Gisela al frente, uno siente que estas cosas no hubieran sido posibles en momentos de tanta dificultad para esta institución tan importantísima para el Abya Yala y América Latina, y tan importantísima para todos cuantos nos dedicamos a la investigación desde un posicionamiento crítico en el que sentimos la responsabilidad de trabajar por la transformación social. Así que, querida Gisela, gracias por convocarnos a este parto de la matria, al parto de las utopías y al renacer, y que nos conjura a seguir firmes desde eventos como este. Muchas gracias, Gisela, te mereces todos los parabienes y todos los mejores deseos de toda nuestra parte. Mi intervención igual, a ver cómo me moderas para que no se me pase el tiempo, igual no se ajusta exactamente al tema del panel, pero no voy a hablar exactamente de la comunicación en América Latina, pero sí de los aprendizajes a los que me convoca el Abya Yala. He tenido la suerte durante más de 20 años de venir a esta parte del mundo, a trabajar en múltiples proyectos de cooperación internacional en comunicación popular y en políticas públicas, y he aprendido muchísimo.
he aprendido muchísimo y he podido compartir con compañeras y con compañeros estos aprendizajes que nos llevan, como decimos en el flamenco de mi tierra, a los cantes y de vuelta. Uno lleva y uno trae y va engrandeciendo y enriqueciendo la cultura. Por tanto, y digo la Via Yala con toda la provocación de las contradicciones que siento en el territorio entre la Via Yala y la América Latina, como más de una vez hemos conversado. El Via Yala que nos convoca a unas epistemologías que no son siempre las que reflexionamos desde el término América Latina, y que a veces está más ausente pese a las voluntades, como están ausentes las mujeres en este panel, pese a la voluntad manifiesta de CIESPAL de que aquí estuvieran, ¿no? Esto sigue ocurriendo. Yo me voy a centrar en tres mujeres, en los descubrimientos a través de tres mujeres para hablar de este que fue el último libro. Pancho se ha referido a otro que se llama Comunicación Radical, que lleva como intención que la comunicación radical es la comunicación raíz. No es, algunas compañeras decían, pero radical, esto es muy extremista, ¿no? Digo, no, es que radical es raíz, radical es volver a la raíz y a recuperar la comunicación que nos pertenece como patrimonio del común, desde una propuesta despatriarcalizadora, decolonizadora y ecologizando los medios. Podría hablar de muchas cosas, pero me centro, como digo, en tres mujeres. La primera es Fidelia Ayapán, mapuche de la frontera de Argentina-Chile, habitante de El Bolsón en Argentina, a la que conocí gracias a los amigos de Alas FM y la Tribu FM en Argentina. Fidelia falleció el año pasado. En el aprendizaje de esta mujer, imagina el contexto de una chica de 11 años a las que esclavizan para trabajar en una familia a la que le prohíben hablar su lengua, practicar su cultura, expresarse en lo que ella siente. Y con algo más de 50 años decide un día hacer el latillo, abandonar la casa y marcharse, a vivir su propia vida y a recuperar sus raíces. Esa es Fidelia Ayapán. La frase que me quedó grabada es: yo soy lo que la tierra me enseñó, y por eso todos los días escucho y hablo con ella. Y pienso que ese es el principio de la comunicación, de una comunicación que no debe ser androcéntrica ni antropocéntrica, de una comunicación que no nos apela solamente a hablar entre seres humanos, de una comunicación que nos apela a hablar con la tierra, con la naturaleza, a una comunicación que debe ser biocentrada, biocéntrica, la comunicación que en el centro pone la naturaleza. Ese es el primer aprendizaje, y es un aprendizaje de la Via Yala y de los pueblos precapitalistas que todavía hoy nos habitan. Porque cuando uno habla de las nuevas culturas de la ecología, no estamos haciendo más que lo que estos pueblos han hecho milenariamente, y las raíces de las que otros pueblos nos desprendimos. Así que para mí en la comunicación existe este primer aprendizaje de con quién nos tenemos que comunicar y cómo tenemos que utilizar las tecnologías. La segunda, voy a hablar de Lynn Margulis. Igual a algunos les suena. Es una científica, bióloga, que trabajó principalmente una tesis que para mí me parece fundamental y que viene a desmontar muchos mitos sobre la ciencia en los que nos basamos. Aquel de las células procariotas y las células eucariotas. ¿Y esto qué es? Las células procariotas, que son las células unicelulares y que encuentran la forma de cooperar para organizar las células eucariotas, que son los organismos pluricelulares que hoy nos dan la vida y a partir de la cual se generó la evolución de las especies hasta el estado en el que hoy conocemos. Es decir, fue la cooperación la que construyó y la que permitió la evolución de los ecosistemas que hoy conocemos, la que nos construyó como seres a todos los que habitamos el planeta, a todas las que habitamos el planeta. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que Margulis viene a decir es que no es Darwin en la evolución de las especies quien establece el modelo de cooperación y comunicación.
No es la competitividad ni la competencia la que nos hace evolucionar, sino la cooperación. Y esto también es una raíz que está en los pueblos originarios y en los pueblos comunitarios, en aquellas sociedades que practican la comunalidad. Curioso, ¿verdad? Esto desmontó las teorías de Darwin, pero todavía seguimos educándonos en esto de que tenemos que competir los unos contra las otras contra las unas, para progresar y para dar otra y para seguir construyendo y avanzando, con lo cual el débil nunca tendrá aquí opciones, ¿verdad? Y así seguimos en esta mentalidad. No, somos cooperación y la comunicación debe de reforzar esta cooperación. Esto nos convoca a reconocer que hay múltiples epistemologías y múltiples ontologías, que no hay una sola. 2 minutos. Y nosotros y nosotras practicamos una sola y defendemos y hablamos desde una única epistemología. Y esto hay que romperlo, este paradigma hay que romperlo. Igual que nos ha convocado esta forma de ver la vida, a que seamos una sociedad centrada en el ocularcentrismo, como hablaba Remedios Zafra, en el que estamos gobernados por las pantallas, estamos hipnotizados por la pantalla y somos incapaces de mirar más allá de esto. Somos incapaces de dialogar, ya ni siquiera como personas, sino solamente a través de nuestras pantallas. Esto debe ser tenido en cuenta. Es una sociedad energívora que practica la tecnofilia. Y la comunicación, el sentir de la comunicación radical, es contraria a esta forma de comportamiento que tenemos. La tercera mujer, para terminar, se llama Eleanor Ostrom. Bueno, en la historia de los Nobel, que tampoco significan gran cosa, pero algo representan, ¿verdad?, desde el imaginario occidental al menos, hubo solamente 2 mujeres que obtuvieron el Premio Nobel de Economía, y la tercera ha sido en esta última aprobación, 3 en la historia. Pero es interesante porque lo de Eleanor Ostrom también pasa tan desapercibido como lo de las Fidelias de la Via Yala y como lo de Lynn Margulis. ¿Qué es lo que dijo? El premio lo llevó por defender y por demostrar que históricamente, a través de la historia de la humanidad, el común es capaz de administrar los bienes comunes mejor que el Estado y mejor que la iniciativa privada. Esa es la tesis que defendió Eleanor Ostrom y que demostró a partir de las prácticas observadas de pueblos milenarios, cómo sus ecosistemas no eran destruidos, sino que se preservaban y mejoraban en sus prácticas comunitarias. Qué interesante, ¿verdad? Esto nos convoca a decir que si la comunicación es un bien común y las tecnologías que amparan la comunicación que utilizamos son parte de los bienes comunes, necesitamos apropiarnos y empezar a tener políticas públicas de bien común, y que el común debe de empezar a administrar y a tener la capacidad de regular con soberanía tecnológica. Solo así podemos empezar a vislumbrar una comunicación otra. Voy a terminar con una solamente cosita que me convoca a un entomólogo. No es mujer, pero es entomólogo porque se entendía muy bien con los insectos, ¿no? Edward Wilson Osborne. Ayer lo refería a unas colegas. El momento en el que vivimos lo retrató muy bien en una frase. Somos seres con emociones del Paleolítico, con instituciones medievales y con tecnología de dioses. Y esto hoy es hartamente peligroso si no sabemos observarlo. Muchas gracias y espero no haber robado mucho tiempo. Muchas gracias, Manuel. Nos queda esa frase para pensar al último. Vamos a continuar con Raúl Fuentes. Raúl es mexicano, doctor en Ciencias Sociales, profesor emérito de ITESO y profesor titular del Departamento de Estudios de la Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y en el nivel máximo del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de trabajo han sido principalmente las teorías de la comunicación y los procesos de institucionalización de los estudios de comunicación. Bienvenido, Raúl, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días.
Saludo con afecto a los participantes en este panel, pues a lo largo de los años he compartido proyectos de trabajo y lazos de amistad con casi todos. Espero hacerlo también con los que no, y saludo igualmente a los presentes en este gran auditorio y naturalmente agradezco a los directivos de CIESPAL y de FELAFAX la generosa oportunidad de regresar una vez más a Quito, a donde vine por primera vez hace 40 años, aunque desde mi visita más reciente han pasado ya más de una década. Quise tomarme un minuto para extender esta expresión de afecto y de gratitud con personas e instituciones tan significativas en la historia de los estudios de comunicación de América Latina, y dedicaré los otros 9 de mi intervención a intentar responder a la propuesta del panel titulado sugerentemente La comunicación en América Latina mirando al 2030, y quiero responderla con una reflexión personal subtitulada El peso del pasado y del presente en la recarga del futuro del campo. La mención del 2030 como horizonte de referencia no deja de tener una evidente resonancia con los 17 Objetivos del Desarrollo Sustentable, entre comillas, que aprobó la ONU en 2015, aunque ninguno de ellos, de los 17, aborda centralmente la comunicación y que aparentemente, transcurrida más de la mitad de ese plazo, ha avanzado más lenta y dificultosamente que lo que se consideraba indispensable en el mundo y en nuestra región, donde el foro de seguimiento de la agenda ha estado a cargo de la CEPAL. La copiosa producción de documentos, no obstante, deja en claro, por una parte, la indisposición creciente de los gobiernos a cooperar unos con otros y la franca desintegración continental, manifiesta hasta en el plano retórico, pero también, a mi juicio, la reducción de la comunicación en esos contextos a la confección y difusión de informes oficiosos, por una parte, y por otro a la preocupación por el acceso a las incesantes innovaciones tecnológicas en el sector industrial y casi nada más. Entonces, si como dice su promoción en web de nuestro Congreso convoca a comunicadores y comunicadoras, docentes, investigadores y estudiantes de toda la región iberoamericana, para pensar sobre los desafíos de la comunicación en Latinoamérica en relación con los cambios en el contexto sociocultural durante los últimos años, acelerados por el desarrollo de la digitalización, la globalización, las tensiones políticas, las tendencias en la formación y el ejercicio profesional. Y parece que por escrito en web no hace falta conservar el aire para leerlo. Y los escenarios pospandémicos con miras al 2030, si todo eso que estoy citando textualmente lo atendemos, resulta que la desarticulación global y regional tendría que ser considerada como la primera y la más general condición que hay que someter a reflexión crítica. La desarticulación global y regional. Y me quedo, en síntesis, con la idea de que pensar y discutir esos desafíos de la comunicación en este contexto y con esa prioridad es absolutamente indispensable para que nuestro campo, o mejor dicho, nuestras comunidades concurrentes en el campo, o campos, recarguen efectivamente su futuro. Perdonen la autorreferencia, pero me fue inevitable asociar la mirada al 2030 con la paráfrasis de un verso referido a la poesía como arma para transformar al mundo de Gabriel Celaya, que tomé hace 30 años para titular Un campo cargado de futuro, un libro en el que revisé la historia del estudio de la comunicación en América Latina en las décadas de los 50, 60, 70 y 80, que fue publicado en 1992 en ocasión del 7º Encuentro Latinoamericano de FELAFAX en Acapulco, y que ha sido citado desde entonces. Ciertamente, esa metáfora fue menos atrevida y original que la que una década antes, en 1984, habían puesto como título de su tesis de grado en la Universidad Javeriana de Bogotá,
María Raquel Bossi, Marisol Cano y Carlos Cortés. El título era América Latina, subversión de la comunicación, apuntes para una conformación de la democracia. En todo caso, al margen de aquellas metáforas, aunque no de las proferidas actualmente, lo que emerge ahora es la pregunta por el horizonte de futuro hacia dónde se dirige el campo o los campos de la comunicación. Y puedo sostener al menos 2 esbozos de respuesta a esa pregunta, ninguno de los cuales es optimista. Muchos de quienes nacimos alrededor de la mitad del siglo XX, con todas las disparidades del caso, crecimos con el espíritu del 68 y los afanes políticos y culturales de cambio de los 70s, desde los más combativos y radicales hasta los más pacifistas y esotéricos. Y creímos que a nuestra generación le correspondía, con cierto grado de libertad, determinar las condiciones del mundo en el futuro, que necesariamente serían mejores que las del presente y del pasado. La otra respuesta es la interpretación aparentemente contraria. El futuro estaba ya prefigurado para tensionar y reducir los márgenes de desviación del o de los sistemas sociales, donde las libertades individuales y colectivas serían eficientemente administradas. En cualquiera de los 2 casos, la comunicación tendría funciones estratégicas indispensables: controlar la incertidumbre y generar y mantener un sentido de colectividad, de comunidad. La historia de nuestro campo puede reconstruirse prácticamente completa con base en esos 2 supuestos hipotéticos, pero de los 2 juntos, encontrados. Y sin embargo, aunque contamos con décadas de reflexiones, investigaciones, propuestas y experiencias, quizá mal asimiladas y cada vez más divergentes entre sí, en la práctica académica internacional y en los diversos horizontes socioculturales donde hemos ubicado las preguntas básicas y los ánimos para debatir las siempre parciales e incompletas respuestas, la incertidumbre parece ocupar cada día mayor espacio y tener mayor peso en el fondo, tanto de la comunicación ejercida cotidianamente como de las interpretaciones académicas disponibles para entenderla y explicarla. Una consecuencia práctica es que necesitamos ordenar mejor los productos de la investigación y la teoría y ponerlos a disposición abierta y libre de los interesados, todos, no solo de los programadores y controladores de las redes telemáticas, como los identificó Manuel Castells en su acercamiento conceptual y metodológico al poder de la comunicación, Communication Power, incomprensiblemente traducido al español como comunicación y poder. En la conclusión de ese libro de 2009, enfocada hacia una teoría comunicacional del poder, Castells planteó una hipótesis que después no profundizó o especificó más. En la sociedad red, el poder se ejerce prioritariamente por la construcción de sentido en la mente humana mediante procesos de comunicación implementados en redes multimedia globales y locales. Y también avanzó en los cómos, que tendrían que revisarse y actualizarse por todo lo que esas redes han desarrollado en la década y media más reciente. Por una parte, entonces, como he sugerido en otras ocasiones, sé que en la academia podríamos y quizá deberíamos aprovechar más de lo que ya lo hacemos, ejemplos como los de Jesús Martín Barbero o Luis Ramiro Beltrán, en las tareas de historización rigurosamente documentada y argumentada de las líneas temáticas y teórico-metodológicas de investigación de la comunicación en América Latina, situadas y articuladas con las políticas y las prácticas respectivas, con los contextos y los propósitos subyacentes, para incidir en las transformaciones sociales y al mismo tiempo en el fortalecimiento de la comunidad de practicantes de este complejo entramado de problemas, recursos, proyectos y memoria que es el campo de la comunicación. Ese desafío, que no es nuevo,
parece ser ahora más urgente y demandante. Por otra parte, también me parece fundamental reivindicar el sentido crítico y riguroso de la academia para compensar de alguna forma la inmediatez y la particularidad superficial de las preferencias individualizadas que la comunicación contemporánea tiende a enfatizar en lo público y en lo privado, tendencia que también cunde en un cada vez más burocratizado trabajo universitario. La colegialidad como lógica y como ejercicio de producción y validación intelectual necesita ser reforzada y refinada, historizada, más que para comprender el pasado o el presente, para contribuir a imaginar y realizar opciones de futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raúl, además por ser tan riguroso con el tiempo. Vamos entonces ahora a dar paso a la participación virtual del colega profesor Effendi Maldonado. Él está en Brasil, como algunos de ustedes saben. Effendi es ecuatoriano y vive en Brasil. Es titular de la Cátedra Matelar de CIESPAL, profesor catedrático del programa de posgrado de Ciencias de la Comunicación en Unicinos, doctorado PhD y maestría 1999-2020, excelencia académica del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Educación del Brasil, investigador, consultor, coordinador de proyectos, investigador de problemáticas epistemológicas, teóricas y metodológicas enfocadas en la producción de conocimientos estratégicos para la transformación de la América Latina, autor y organizador de obras de referencia sobre investigación teórica y epistemológica en comunicación y en sus vertientes constitutivas, constructor de la vertiente transmetodológica de ciencias de la comunicación. Además es coordinador de la red AMLAT, que organiza la cooperación académica y científica con instituciones y universidades de América Latina. Demos la bienvenida entonces a Effendi Maldonado. Un abrazo, Effendi, desde acá, desde la mitad del mundo. Un abrazo, colegas, muchísimas gracias por la invitación. Disculpen la afonía, parece que las diversas horas que tenemos que hablar aquí para los diferentes auditorios y públicos nos han afectado las cuerdas vocales, mas es una gran alegría ver ahí a varios colegas de América Latina, de Iberoamérica, presentes en CIESPAL, en este primer congreso latinoamericano FELAFAC-CIESPAL. Lamento mucho no estar ahí presente, gracias por todo el esfuerzo de CIESPAL. Son desafíos en este momento de embate fuertísimo. En el caso brasilero, tenemos una acción destructiva de las universidades críticas, de las universidades comunitarias, de las universidades que producen pensamiento transformador. Entonces, por ese motivo no pude estar presente, pero es una alegría y a todo el público, a todos los colegas, estudiantes, profesores, comunicadoras, muchas gracias por escucharme. En estos breves minutos, entonces, colocar unas 3 cuestiones que considero importantes para pensar esa América Latina comunicacional, mirando en la perspectiva hasta de aquí a 6 años, ¿no? Ya 2030. La primera, insistir en la necesidad de la construcción de fortalezas de conocimiento. Si no construimos fortalezas de conocimiento y no trabajamos en cada una de nuestras formaciones sociales para que las políticas públicas estructuren y vean la necesidad de que ese campo de conocimiento, ese campo de científico, sea ampliado, en el caso de los países en los cuales ya existe, sea perfeccionado o sea estructurado. En la gran mayoría de los países de nuestra región tenemos una inversión bajísima en ciencia y en tecnología. Entonces, una segunda cuestión que colocaba es un concepto que muy importante para nosotros, que es el concepto de ciudadanía científica. La ciudadanía en general ha sido restricta
a las órdenes económicas y políticas. Entonces, pensamos que una ciudadanía compleja, que una ciudadanía integral, entre las cuales la ciudadanía comunicacional, que nos permita tener acceso a tecnologías de comunicación digital de las más variadas, que nos permita utilizar medios de comunicación y recursos de comunicación de los más variados, combinada con una ciudadanía científica que permita pensar cómo es necesario que existan condiciones de producción del conocimiento, de la educación y de la comunicación necesarias para enfrentar los desafíos contemporáneos de la presencia de toda una lógica algorítmica que está limitando extremadamente la vida de los niños, la vida de los adolescentes y la vida del conjunto de la población. Y finalmente, el tercer punto, hablar de educomunicación, algo que América Latina tiene un papel central en la estructuración de esa idea, de esa realidad. En el caso de Brasil tenemos 2 licenciaturas en educomunicación, una en la Universidad de São Paulo y otra en la Universidad Federal de Paraíba. La educomunicación y lo que yo estoy comenzando a llamar la comunieducación como una interfase crucial para avanzar en los trabajos, en las investigaciones, en el pensamiento que pretende enfrentar todo ese conjunto de desafíos de formación, no solo de los profesionales de comunicación, sino de todas las nuevas generaciones. Y finalmente la transmetodología, que es una propuesta que hemos venido trabajando a partir de la inspiración de grandes maestros, todos ellos epistemólogos de varias escuelas, de varios orígenes, de varias perspectivas, reconociendo la multiplicidad epistemológica, tanto las epistemologías en términos estrictos, en términos de filosofía, sociología, historia, psicología de la ciencia, pero las epistemologías como esa fabricación de mundos, esa fabricación de potencias de conocimiento que las culturas milenarias, que las culturas regionales, que las diversas culturas y grupos humanos han generado. Entonces, las fortalezas de conocimiento como una necesidad básica de carácter político-científico, los núcleos de producción de conocimiento, equipos de trabajo científico y redes de cooperación y de colaboración para la formación de investigadores y de investigadoras. En nuestro caso, trabajamos en torno de 20 universidades aquí de los diversos estados en Brasil y las diversas regiones, disculpe, y trabajamos con unas 10 universidades de América Latina en esa perspectiva y nos ha dado excelentes resultados en términos de una cooperación sistemática, de una cooperación concreta, de una cooperación continua, llevando adelante una perspectiva de cultura de solidaridad académica. En relación con la ciudadanía científica, entonces, la necesidad de pensar la configuración de nuestra América para la próxima década demanda trabajar en la problematización y construcción de esa complejidad de la ciudadanía, quebrando esas miradas liberales, esas miradas positivistas sobre el concepto de ciudadanía y caminando para lo que pensamos cuando pensamos ciudadanía, en toda esa posibilidad, en toda esa acción de lo que Jesús Martín llamaba la palabra y la acción, ¿no? La necesidad de transformar, la necesidad de constituir, la necesidad de inventar. Pensamos en términos de ciudadanía científica que los estudiantes, maestros, profesores, investigadores y trabajadores intelectuales en general precisamos superar el condicionamiento instrumentalista y funcionalista preponderantes en nuestro campo. Raúl Puentes ha hecho levantamientos y actualizado excelentes en relación con esa preponderancia que los modelos vigentes imponen a la actividad formativa, investigativa y productiva.
2 minutos te quedan, Efendi, 2 minutos. Perfecto, estoy finalizando. Sobre la cuestión comunicativa y transmetodológica, entonces, observar esa interfase de comunicativa como un eje estratégico central que permita avanzar en la reconfiguración de un poder informacional digital. No es fácil, ¿no? Tenemos que enfrentar al poder transnacional y superar los procesos de infoxicación, desinformación, captura de datos personales y vigilancia autoritaria. Y finalmente, la opción investigativa científica transmetodológica en su capacidad de investigar y conocer la multidimensionalidad y la multicontextualidad de la realidad comunicacional contemporánea. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Efendi, por tu participación. A continuación vamos a tener la participación de la compañera Isabel Ramos. Isabel es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, magíster en Estudios de la Cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Actualmente se desempeña como profesora investigadora del Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación y ocupó el cargo de coordinadora docente, vicerrectora de la Flaxo, sede Ecuador, en donde además dirigió la maestría de Investigación en Comunicación y Opinión Pública por 6 años. Es profesora visitante del doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y ha dictado cursos de posgrado en diversas universidades de Iberoamérica. Ha publicado libros y artículos académicos en revistas científicas internacionales sobre medios masivos, comunicación política, opinión pública y políticas de comunicación. Sus principales líneas de investigación son medios y poder, comunicación y acción colectiva y economía política de la comunicación. Bienvenida, Isabel. Muchísimas gracias por la generosa presentación realmente, pero sobre todo un enorme agradecimiento a CIESPAL y a su directora Gisela Dávila. Hay que, digamos, valorar muchísimo, como ha dicho Manuel, que en medio de una situación bastante crítica de CIESPAL, este equipo haya podido articularse con los equipos de FELAFAX para ofrecer un congreso en el que están presentes lo más destacado del pensamiento y las prácticas intelectuales y pedagógicas en comunicación social en nuestra región. Esto es muy de destacar y muy de agradecer. También, evidentemente, la gratitud a Rafael González Pardo, presidente de FELAFAX, y al representante regional para los países andinos, el doctor Abel Swing, también mi colega en el Consejo de Administración de CIESPAL, por esta invitación a reflexionar sobre esta mirada que nos toca hacer, que es urgente hacer, del 2030 desde la comunicación para la comunicación en América Latina. También tengo que señalar que es un honor absolutamente inmerecido tener estos compañeros de mesa. Es realmente muy importante. Está el pensamiento comunicológico más fuerte, el que ha marcado caminos, está aquí conmigo en esta mesa y realmente yo lo agradezco profundamente. En tiempos de obsolescencias programadas y de un culto bastante fuerte, desmesurado, diría yo, a la novedad, recurrir a las perspectivas de autores fundacionales a veces no siempre suena bien, ¿cierto? Decimos en las aulas y vemos que también nos demandan los estudiantes que ya está bien de los clásicos, que necesitamos miradas nuevas. Esto ni lo uno ni lo otro, digamos, ni prescindir, y me alegra muchísimo escucharlo a Raúl Fuentes hablar justamente de estos vínculos que tenemos que construir entre el pasado y presente para mirar el futuro, ¿no es cierto? Hay que recordar también a Gramsci. Él decía que cada generación de intelectuales tiene que construir estos nexos para lograr justamente la reforma moral e intelectual de nuestras sociedades, que es esto un poco de lo que se trata el trabajo investigativo y la práctica profesional de la comunicación social desde el pensamiento crítico y latinoamericano.
¿sí? Me sorprende muchísimo, por ejemplo, en esta necesidad de vincular, que en posgrado a veces se queden en blanco los estudiantes y las estudiantes cuando hablamos de las disputas por el nuevo orden mundial de la información y la comunicación. Esto me ocurrió varias veces y no deja de sorprenderme, porque todos sabemos la trascendencia que ha tenido y que tienen esas disputas en nuestro trabajo investigativo y en nuestro posicionamiento como intelectuales que buscan la transformación social. Y entonces, por el contrario, yo estoy convencida de que todo intento de proyectarse hacia el futuro, como decía Raúl Fuentes, y de hacer el ejercicio que tenemos que hacer en esta jornada, tiene que partir del reconocimiento de nuestra historia y de los acumulados logrados por la investigación y el pensamiento crítico latinoamericano. O sea, cualquier reflexión que se pretenda innovadora necesita cimientos sólidos, y por eso yo quiero en esta oportunidad aprovechar la presencia de todos ustedes, de todas ustedes, para rendir homenaje a los investigadores e investigadoras de la comunicación que se reunieron hace exactamente 50 años por iniciativa de CIESPAL, justamente a finales de septiembre de 1973 en Costa Rica, para hacer un balance y para delinear los principales desafíos de la investigación de la comunicación en América Latina, ¿sí? Todas nuestras redes, nuestros centros de investigación, CIESPAL, FELAFAX, ALAIC, ULEPIC, me voy a quedar cortita, solamente nombro a la red ecuatoriana, la RICE, los grupos de trabajo sobre comunicación que existen en Claxo, que son 2, me estoy quedando corta en el recuento, pero no quiero cansarlos mucho. Se está plasmando y se plasma el legado de esta reunión fundacional, cuyas recomendaciones tienen una enorme vigencia en esta reflexión, perspectiva que yo quiero plantearles. Primero, por la importancia de que los principales, que le dieron los principales exponentes de la Escuela Crítica Latinoamericana de la Comunicación, en esta reunión y en las que siguieron hasta el lanzamiento de la iniciativa del nuevo orden mundial, a la búsqueda de una voz propia, de metodologías situadas, un poco lo que se refería Effendi, construidas desde nuestras realidades, desde nuestros procesos históricos y políticos, y sobre todo encaminadas a solucionar los problemas de nuestras sociedades. La otra cosa que yo quiero destacar en este diálogo entre el pasado y el presente, para mirar el futuro, es la conceptualización de comunicación que estaba presente en esa voz, en esa búsqueda, y los imperativos y desafíos que surgen de ahí. Yo voy a citar el documento de esa reunión con esta definición. Se trata, dice el documento de relatoría elaborado por CIESPAL justamente, de concebir la comunicación en todos sus niveles de funcionamiento como un aspecto del proceso productivo general de la sociedad. Hay que considerar al respecto que la comunicación colectiva no es una suerte de proceso natural y universal, entre comillas, ajeno a la dinámica global del proceso productivo, sino por el contrario, una dimensión constitutiva de ese proceso, cuyo análisis debe estar integrado al estudio económico, político del funcionamiento social. Es de esta perspectiva que quiero mirar. Por eso digo que la investigación no puede plantearse como una operación técnica solamente, o como un ejercicio de erudición, o menos aún con la lógica mercantilista sobre el papel de las publicaciones académicas que prima desafortunadamente en nuestras universidades en nuestros días. Se trata, decían hace 50 años nuestros colegas, de producir investigaciones relevantes para el proceso de transformación de nuestras sociedades, y para eso nos han planteado algunas preguntas que yo quiero repetir aquí. La primera, preguntarnos para qué y por qué investigar. ¿Qué investigar? ¿Qué modelo de sociedad se está proponiendo desde la investigación? ¿Qué modelo de sociedad existe en el presente y si representa o no el proyecto de investigación una tentativa de evasión o de elusión de los problemas básicos de la sociedad? Y por eso la comunicación latinoamericana, en su mirada hacia el 2030, debe partir necesariamente de una lectura atenta de las realidades agobiantes que estamos viviendo en nuestra región. Y no me voy a referir a muchas, pero me parece que es importante señalar el aumento de las desigualdades. Ahora también impulsada por la plataformización del trabajo, un poco en diálogo con lo que planteaba y estudia en este momento César Bolaño, el impacto de las tecnologías en la articulación de la palabra pública y las interlocuciones sociales, en una suerte de reedición de la
logización, lo iba a decir mal, limitada y condicionada, que hablaba Celso Furtado y que César Bolaño viene analizando desde hace tiempo, incorporando a sus reflexiones, la hiperconcentración de la riqueza, la reprimarización de las economías latinoamericanas y el crecimiento del extractivismo depredador, el incremento de los flujos migratorios adentro de nuestra región y también hacia otros espacios. Del Ecuador, yo solo quiero recordar que en los últimos 2 años han salido 300.000 personas en condiciones de precariedad. Esto nos debería interpelar como intelectuales y como investigadores e investigadoras de la comunicación. El avance en este marco del neoliberalismo autoritario, ¿sí?, que como dice Ian Brough, trae aparejado no solamente la profundización del aspecto coercitivo en las sociedades contemporáneas, sino también el uso y la instrumentalización de los aparatos estatales, de las instituciones que deberían tutelar la democracia, precisamente para la persecución, para la elusión del debate público de cuestiones fundamentales y para desalentar la organización y la protesta social. 2 minutos, Isabel. Uy, Diosito. Sigo, el fortalecimiento de las alternativas de esta derecha que señalaba César, de tintes fascistas, que se llama a sí misma libertaria, en los sectores más precarizados. Entonces, desde la lectura del contexto en el que se configura el papel de los estudios de la comunicación, avanzar en la formulación de preguntas, y estas son algunas posibles preguntas, ¿sí? Las nuevas caras del imperialismo y de la dependencia cultural en tiempos de declive de la hegemonía estadounidense y sus repercusiones en América Latina, o por lo menos la disputa, si no queremos. Las características de las esferas públicas, política, mediática y digital contemporánea y su papel en promover o impedir el acceso de las mayorías a la palabra pública. El impacto de las nuevas interlocuciones, sobre todo mediadas por la tecnología, en la construcción de la representación política, la personalización, la banalización de la política, el crecimiento de la desafección, las posibilidades o imposibilidades de construir herramientas conceptuales desde los estudios críticos de opinión pública y de comunicación política para pensar nuestras potencialidades y dificultades para la democratización de las sociedades, ¿sí? El ejercicio de una crítica radical desde los estudios de comunicación política y opinión pública a las conceptualizaciones dominantes de democracia que la limita al juego institucional y que ignora justamente el papel de la acción colectiva, el papel de los movimientos sociales, ¿sí?, de los procesos organizativos autónomos de la ciudadanía en la construcción de prácticas democráticas más amplias y más incluyentes. Y en este punto también continuar investigando sobre la importancia de la comunicación popular, alternativa y comunitaria, la comunicación del común, como ha propuesto Mauro Cervino, para estas corrientes democratizadoras que vienen desde abajo, desde espacios extrainstitucionales y que por eso muchas veces son infravaloradas en los estudios de la democracia. Y finalmente la puesta en valor de la comunicación para la recuperación de la memoria histórica y la defensa de los derechos humanos. No nos tenemos que olvidar en este diálogo entre pasado y presente que la última vez que un programa económico y político de características tan radicalmente autoritarias como el que ahora pretende instalarse en esta reedición del neoliberalismo en la región se impuso a través del terrorismo de Estado. Esto tenemos que estar atentos, digamos, a esto, reforzando estas miradas interdisciplinarias que, como recomendaban los investigadores de 1973, decían que las investigaciones tienen que realizarse en un marco de interdisciplina porque por el necesario concurso de las ciencias sociales para la cabal comprensión del fenómeno de la comunicación en la sociedad. Iba a delinear algunas articulaciones con justamente interdisciplinares, pero el tiempo no ayuda, así que me quedo aquí. Muchísimas gracias, Panchito, por la paciencia. Gracias, Isabel. Gracias. A continuación vamos a tener la participación del doctor Eric Torrico Villanueva. Él es doctor en comunicación, dirige el posgrado de comunicación y periodismo de la Universidad Andina Simón Bolívar en La Paz. Es responsable del proyecto de comunicación en la Fundación UNIR Bolivia, docente de la Universidad Mayor de San Andrés,
expresidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación entre el 2004 y el 2009, expresidente del Tribunal Nacional de Ética Periodística de Bolivia, 2015 a 2018. Entre sus libros figuran Periodismo, Apuntes Teórico-Técnicos, 1989 y 1993, la tesis de comunicación, elementos para elaborarla, 1993-97, abordajes y periodos de la teoría de la comunicación, 2004, hacia la comunicación decolonial, 2016, y la comunicación pensando desde América Latina, 2016. Bienvenido, Eric. Bueno, primero quiero celebrar este congreso porque es un esfuerzo muy significativo de dos instituciones fundamentales para la comunicación latinoamericana, y quiero agradecer a la directora del CISPAL, al presidente de FELAFAX por hacerme partícipe de esta gran oportunidad. Yo quiero aportar algunas ideas muy en borrador para problematizar este horizonte del 2030, que, como lo mencionaba Raúl, nos remite necesariamente al planteamiento de las Naciones Unidas vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, creo que hay que preguntarnos por qué el año 2030 nos aparece como este límite, esta frontera. En Naciones Unidas se aprobó un plan de acción con una propuesta general para construir un mundo mejor. Creo que nadie de nosotros podría estar en desacuerdo con algo así. Siempre hemos vivido, pensado, trabajado, orientándonos por este ideal, ¿no?, del mundo mejor, aunque podemos tener también propuestas diferenciadas, ¿no? ¿Qué es lo mejor? ¿Cómo será este mundo? Bueno, pero en Naciones Unidas, en la Agenda 2030, hay unos lineamientos definidos, los voy a resumir, que nos dicen cómo tendría que ser este mundo mejor, o más bien, qué se debiera hacer para decir que tenemos un mundo mejor. Dice el documento de Naciones Unidas, se debe o se espera poner fin a la pobreza y el hambre. Se debe proteger el planeta de la degradación. Se debe lograr una vida próspera y plena para todos los humanos. Se debe alcanzar el progreso económico, social y tecnológico en armonía con la naturaleza. Se debe propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Y se debe movilizar una alianza mundial para el desarrollo sostenible. Ese diseño, vuelvo a decir, creo que nos puede convocar a todos, a todas sin excepción, pero conviene intentar una reflexión sobre lo que ha venido aconteciendo en torno a planteamientos de esta naturaleza. No hay que olvidarnos de que ya para el 2000, en la cumbre del milenio, se trazó también un conjunto de objetivos, y bueno, al ver que no se avanzaba mucho, el 2015 se decidió hacer un reajuste, que sobre todo es un reajuste temporal, creo, ¿no? Entonces hay un nuevo plazo y hay que pensar que en el 2030 vamos a tener ya la posibilidad de estar un poco más felices en un mundo algo mejor, ¿no? Pero si rastreamos un poco por debajo o por detrás de lo que está ahí propuesto, creo que nos encontramos con un trasfondo en el que de todas maneras sale a la luz la concepción tradicional del desarrollo. Así le llamemos desarrollo sostenible, en la base está la vieja noción del desarrollo, que implica toda una concepción del mundo
de la vida no solo humana, de la vida del planeta, y una concepción de la historia también. Hay algunas características que se podría destacar de esta concepción tradicional del desarrollo. Por ejemplo, que se instrumentaliza a la naturaleza, que se quiere tecnologizar a la humanidad, que se clasifica globalmente a los pueblos y a las regiones, se les jerarquiza en función de cuán desarrollados estarían, que se sustenta una visión evolucionista lineal, o sea, hay que seguir unas etapas necesarias para llegar a la meta, que se impone, por lo tanto, un conjunto de patrones que se considera universales, y también que se establece una serie de condicionamientos para las relaciones entre los pueblos y las regiones, generalmente en el plano de la cooperación, que está muy conectada con el desarrollo. Todo esto, no por casualidad, corresponde a la concepción que tiene también como cimiento al capital, ¿no? Y bueno, en la agenda de Naciones Unidas está mencionada explícitamente la división de los países del mundo en desarrollados, por un lado, y en desarrollo, por otro. Esto nos lleva a pensar que la comunicación que puede estar vinculada a esta idea de mundo mejor no es otra que también la ya conocida comunicación para la modernización, la comunicación para el desarrollo. Y ya sabemos todo lo que aconteció en torno a esa comunicación, que sigue siendo el modelo prevaleciente, aún en procesos que no tienen exactamente que ver con pasos que se vayan a dar hacia un desarrollo con el apellido que tenga ese desarrollo. Estoy pensando, por ejemplo, en el entretenimiento. El entretenimiento, o sea, la comunicación que entretiene, que ahora además se canaliza por las plataformas y redes digitales, sigue el mismo patrón de definición, de comportamiento que la comunicación modernizadora. Y algo semejante ocurre con la información noticiosa, algo semejante ocurre con los procesos educativos y obviamente aquellos otros de publicidad y de propaganda también comparten esa misma naturaleza. Entonces, tienes 2 minutos, Erika. No hemos salido de esa forma, de esa fórmula, de esa pauta para hacer comunicación. Y si también echamos un rápido vistazo a lo que se vive en los días recientes, pero a partir de la acumulación del pasado más inmediato, veremos que hay un conjunto de límites, de fracasos, de imposibilidades en ese avance deseado hacia el desarrollo. Y los plazos, por ejemplo, ayudan mucho porque son movibles, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de 1, 2 o 3 años máximo, Naciones Unidas otra vez ha de reunirse para decir, epa, ¿no? El 2030 nos queda muy corto, pongamos que sea ahora el 2050 y así sucesivamente, ¿no? Y a ver cuándo este mundo mejor nos aparece en la puerta de la casa, ¿no? Porque estamos atravesados de desigualdades, la pobreza está ahí, el hambre está ahí, el extractivismo está presente en nuestra región, eso es clarísimo, aún en los llamados modelos progresistas,
las guerras han vuelto a la escena y el tecnocentrismo está tomando el control de los procesos de comunicación e información en general. Entonces, ¿qué hacer frente a este 2030 que ya está a la vuelta de la esquina? Creo que hay que volver a pensar en que necesitamos salir del concepto del desarrollo. Tenemos que superar ese campo cognitivo que está definido, ese espacio epistemológico práctico y en lo comunicacional, esa comunicación modernizadora, ¿no?, para poder imaginar un poco más en serio un mundo mejor y poder trabajar por otra comunicación, esta comunicación radical de la que hablaba Manuel, esa comunicación comunal, esa comunicación humanizadora y rehumanizadora. Y digo, tenemos que hacer esto para imaginar, porque todavía nos queda mucho para hacer y creer que podemos ya estar concretando el mundo mejor. Necesitamos primero este esfuerzo de imaginación para quizá después, hacer posible esa realidad deseada, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias a Eric Torrico. A continuación tenemos la participación de Federico Suberbi. Federico es coeditor en jefe de Oxford Encyclopedia of Race, Ethnicity and Communication, asociado honorario fellow del programa de estudios latinoamericanos, caribeños e ibéricos en la Universidad de Wisconsin-Madison, profesor visitante Leverhulme en la Escuela de Medios y Comunicación de la Universidad de Leeds. En 2018 realizó investigaciones sobre el sistema mediático de la política en Puerto Rico, lo cual resultó en el libro escrito The News Media in Puerto Rico, Journalism in Colonia, Sting and the Times of Crisis, 2020. Dictó conferencias en diversas universidades en el Reino Unido, incluyendo Cambridge, Oxford, Goldsmiths College, Londres, Stirling y Liverpool. Bienvenido, Federico, tienes 10 minutos. Hablo desde aquí porque se me hace difícil hablar desde allá. Se te olvidó mencionar que soy puertorriqueño y eso es lo primero que digo cuando se me presenta, porque es mi identidad. Y aunque sí he trabajado en Estados Unidos por muchos años, hice mi carrera allá no por decisión propia, sino por mis líneas políticas que no fueron de acuerdo con las líneas del país, de los gobernantes del país, pues no dejé de trabajar sobre temas de Puerto Rico. Y el libro que mencionaste está en español para entender los medios de comunicación de Puerto Rico. Y el próximo es Comunicación Política en Puerto Rico, la primera antología de comunicación de ensayos, investigación y críticas. Hay una ventaja de ser penúltimo, porque no voy a dar todos los agradecimientos que ya se han dado sobre esta actividad, pero sí tengo que dar un agradecimiento muy personal, porque hace 50 años, casi exactamente, que vine a Ecuador por primera vez en el CIESPAL antiguo, y allí fue que hice mi primera publicación basado en uno de los estudios que hicimos, uno de los grupos de trabajo que participamos en ese primer congreso. Pero lo más importante para mí de esa participación en ese congreso fue que conocí al doctor Luis Ramiro Beltrán, a quien le pregunté dónde puedo hacer mi estudio de doctorado sin americanizarme más de lo que ya yo estaba, y me recomendó la Universidad de Wisconsin, donde fielmente fui. Me admitieron casi antes de salir de aquí, de Quito, ya estaba en proceso mi solicitud y mi admisión allá. Y de allí, pues, luego de muchos años en distintas universidades, ahora tengo un puesto honorario que no me pagan ni un centavo, pero tengo unas cuantas ventajas para poder hacer investigación y demás. Y otra ventaja de hablar al último es que ya no tengo que mencionar algunas de las cosas que han dicho mis colegas, pero sí voy a mencionar algo que está en mi presentación, y es la próxima imagen, si la tienen por allí. Aquí que voy a hablar los agradecimientos y las memorias, ya lo dije. Entonces vamos a la próxima, el esquema holístico de investigación, porque una de las cosas, la próxima, por favor.
aquí. Luego de tantos años de haber estado estudiando comunicación y distintas cosas, economía política de los medios de comunicación, desarrolló un esquema para enseñar teoría de comunicación y toda la complejidad de lo que hemos estado hablando y de lo que conocemos, que es las entidades exonacionales fuera de la nación que influyen en las estructuras sociales nacionales de un país, que entonces influyen en las estructuras de las empresas de los medios, los cuales determinan los contenidos, y esos contenidos son los que las audiencias usan y tienen los efectos. Tengo el capítulo 2 del próximo libro que explica esto por primera vez en español, porque yo he hablado de esto cantidad de veces, pero por primera vez lo puse por escrito para el próximo libro. Paso a lo próximo, a la próxima diapositiva, y ahí me quedo porque mi presentación es muy breve, porque en los próximos 30 años yo le hago el reto a ustedes, además de todo lo que han estudiado y todo lo demás que van a hacer, que le dediquen tiempo a la próxima diapositiva. A la alfabetización mediática. Señoras y señores, colegas, queridos colegas, si nosotros no le dedicamos tiempo a la alfabetización mediática de los niños en las escuelas primarias, secundarias y en las universidades, en los cursos básicos de comunicación, no van a poder entender lo que escuchamos hoy en la primera presentación. No van a poder entender todo lo que queremos discutir sobre los efectos de los medios de comunicación, sobre el imperialismo, y yo le cambio lo del imperialismo a la centralización, porque el problema principal, si bien es el imperialismo, más que el imperialismo, es la centralización de las estructuras económicas, la centralización de las estructuras políticas, la centralización que vienen también de los grupos religiosos en distintas partes del mundo. Esa centralización es la parte clave de por qué no se tiene mayor democracia, cuando se centralizan los procesos, y eso debe ser parte de la alfabetización que nos corresponde hacer ya a nivel primario, secundario, terciario. Y para esa alfabetización, que hay distintas formas, hay cantidad de formas de hacer esa alfabetización mediática, es indispensable, imperativo, que se empiece enseñando a los estudiantes y a nuestros alumnos a que respondan a 3 preguntas, comenzando desde sus relaciones de comunicación en el hogar hasta las relaciones en el mundo político, social en el cual se entorna. Basado en el libro de Lux, Power, a Radical View, a Radical Perspective, ¿quién decide? ¿Cómo se toman las decisiones y quién se beneficia y quién no se beneficia de esas decisiones? Comencemos como esa parte indispensable de entender los procesos de comunicación. ¿Quién tomó la decisión en el lugar sobre lo que se come, lo que se vive y todo lo demás? ¿Quién toma la decisión en la comunidad sobre cómo se distribuye los fondos de educación, los de las carreteras? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Quién las toma? ¿Quién toma las decisiones? ¿Cómo se toman las decisiones? Y la pregunta última, ¿quién se beneficia y quién no se beneficia de esos procesos, de esas decisiones? Si incluimos esas preguntas en la alfabetización, desde primaria a secundaria, los estudiantes van a entender que hay que ampliar las personas que toman las decisiones para democratizarlas, cambiar la forma que se toman las decisiones para democratizarlas también, y que se amplíe quién se beneficia y quién no. Y bueno, quién se beneficia, no de quién no se beneficia. Y también sabiendo que hay parte de la alfabetización, hay que entender esa propaganda política, esa propaganda cibernética y esa inteligencia artificial que va a estar influyendo no solamente en las elecciones, sino en la salud social, la personal, los cambios climáticos y todo lo demás. Eso es parte de lo que debe ser esa socialización, esa alfabetización, teniendo claro que en toda la sociedad, en todos los círculos, hay personas que tienen intereses económicos, hay personas que tienen intereses políticos y que van a tratar de hacer todo lo posible por centralizar esos intereses y maximizarlos y excluir a otras personas en esos procesos decisionales. Un ejemplo que menciono en cantidad de ocasiones
es este señor Elon Musk, el antiguo dueño, bueno, de lo que era Twitter, que ahora es X. Si yo le preguntara a ustedes cuánto se gana este señor a diario, algunos dirían unos cuantos miles de dólares. A diario, ese señor tiene la capacidad de ingresos de 359 mil millones de dólares diarios. ¿Qué está haciendo con ese dinero? Controlar la información, controlar al político. Y si los medios de comunicación no lo presentan, nosotros debemos reconocerlo y pasarlo a nuestros estudiantes para que en los años próximos, en el 2030, no tengamos esa centralización que se sigue dando en el mundo que nosotros vivimos, el cual ya existe en el mundo de Rusia, en el mundo de China, en los mundos de donde controlan las entidades religiosas. Todo proceso de centralización, que es para mí clave de la alfabetización y lo que debemos enseñar, porque la inteligencia artificial y la ciberpropaganda van a continuar en esos procesos de hacernos obviar esos procesos de centralización y entretenernos cada día más con Disney World y Disneylandia y todos los procesos de controles que ya se hablaron esta mañana. Y para mí, por eso, la clave del futuro es precisamente la alfabetización mediática en toda su forma. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Federico. A continuación tenemos la participación del doctor Martín Martínez Puga. Él es comunicador egresado de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República de Uruguay. Es magíster en Psicología y Educación por la Facultad de Psicología y doctorado en Ciencias Sociales con orientación en Estudios de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires. Es encargado de la dirección del Instituto de Comunicación de la FIC y profesor adjunto del Departamento de Especializaciones Profesionales, Sección Académica, Comunicación Educativa y Comunicativa. Bien. Bueno, yo a pesar de ser el último, igual voy a agradecer, estoy muy feliz de estar acá, agradezco un montón, me parece que hay que reconocer el trabajo realizado, miraba recién afuera la cantidad de gente trabajando y me parece que eso marca, digamos, todo el trabajo que lleva a hacer un espacio de intercambio como este, así que nada, muy contento de estar en este auditorio muy tan hermoso. Sear el último plantea, digamos, que esta cuestión de que varias cosas ya se fueron conversando y, bueno, eso, soy el último relato antes del almuerzo, eso es importante, sobre todo cuando empiezo a hablar la panza. Yo me colgué en pensar en esto de América Latina hacia 2030 y la comunicación, me colgué con dos preguntas que me parecía que estaban de alguna manera implícitas en esta invitación. Y pensé en esto, ¿no? ¿Cómo habitamos comunicacionalmente en nuestros territorios latinoamericanos y cómo proyectar la comunicación desde las prácticas actuales en estos territorios? Entonces voy a intentar pensar en esas dos preguntas guías que seguramente se van a fundir o confundir en los próximos minutos y pensarlas seguramente desde Uruguay, que es donde puedo aportar, pero pidiendo que hagamos enlaces, digamos, con todos los territorios latinoamericanos. Pensar en el 2030 a mí me daba como la sensación de que está como a la vuelta de la esquina, ¿no? O sea, faltan poquitos años, pero también con la celeridad de las transformaciones en el ecosistema comunicacional, me parece que genera un montón de incertidumbres a pesar de que estar ahí, ¿no? Y que muchas veces estas incertidumbres generan relatos paralizantes o relatos nostálgicos, ¿no? Que de aquello que todo tiempo fue mejor. Y me parece que desde una comunicación que aporta a lo democrático necesitamos construir una cuestión entre presente, pasado, futuro, para poder, digamos, enamorarnos nuevamente de estos procesos democráticos, de la comunicación ciudadana, que hoy en nuestros países, digamos, la disolución en relación al proceso democrático está tan marcado. Pensando en esto, una primera idea que se me ocurría era decir, bueno, ¿cómo podemos pensar hacia 2030? Y bueno, reconocer lo cercano en las múltiples incertidumbres del campo comunicacional.
Pensar que vivimos en una cuestión de la celeridad, ¿no? Donde vivimos experiencias comunicacionales constantemente, ¿no? Que nos plantean, digamos, algunas cosas sobre qué discutimos, pero también y sobre todo en la forma que discutimos. Me parece como que esta cuestión de la virtualidad que mutó las formas de discutir en lo público, que nos puede plantear, digamos, formas conectivas de relacionarnos, pero también y mucho lo que dice Barico de la individualidad de masas, ¿no? Esta cuestión en la cual muchas personas estamos conversando, discutiendo sobre un tema, pero difícilmente dialogamos, difícilmente acordamos, difícilmente debatimos realmente. Muchos hablando sobre lo mismo, pero sin debatir. Es fundamental rescatar el diálogo, ¿por qué no? Porque seguir rescatando el diálogo, porque sin diálogo no hay comunicación, ¿no? Reflexionar con otros y otras, reflexionar y darnos un tiempito para eso, buscar brújulas que miren desde acá y no brújulas que miren desde otros lados. Y eso no significa, digamos, renunciar a la celeridad de las transformaciones en el ecosistema comunicacional, sino pensarlos desde otras posibilidades. Y en ese sentido me parece que el ejercicio reflexivo, metodológico, es encontrar esto, ¿no? Lo cercano, pero lo cercano en espacios de frontera, en espacios con muchos condimentos, en espacios de un espacio público extendido, ¿no? Y eso, ¿no? Pensar que estos procesos de desinformación, estos procesos, digamos, de noticias falsas, de los memes como herramienta política, etcétera, 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 eso es fundamental. Poder conocer los mecanismos que se generan, conocer, digamos, quiénes los construyen, pero me parece que tenemos que seguir como generando esta cuestión que sabemos tanto en Latinoamérica de cómo se atraviesan la dimensión cultural, ¿no? Y pensar por qué estos relatos se construyen como verosímiles, en qué estamos creyendo como sociedades para que estas cuestiones se funcionen, ¿no? Entonces me parece que esta cuestión de buscar lo cercano es buscar problemas comunes, y me parece que esto tiene como dos cuestiones, ¿no? Pensar lo que nos duele y reconocer lo que nos duele, y reconocer también las esperanzas en distintas apropiaciones que se hacen cotidianamente en lo biográfico y en lo local. Esto me parece como dos cuestiones importantes, y esa cuestión de decir, bueno, la segunda cosa que se me ocurría pensar al 2030 era decir, bueno, mirar la potencialidad política de las experiencias comunicacionales, ¿no? Poner en el foco las cosas que nos mueven y los relatos que nos conmueven, ¿no? Pensar cómo se construyen y se generan nuevas prácticas que están inmersas en prácticas anteriores y con nuevos contextos. Capaz que una cosa ahí como para graficar un poco lo que vengo conversando. Hace unos años en Uruguay, cuando estábamos en la última discusión de las elecciones, la discusión fundamental por la que la gente elegía el voto, según las encuestas, era la seguridad pública. Además, en ese marco de las elecciones, había un plebiscito que se llamaba Vivir sin Miedo, que, digamos, la derecha y los movimientos conservadores planteaban una reforma constitucional donde se planteara patrullaje militar en las calles, mayores condenas, etcétera, etcétera. La construcción de la discusión de la seguridad social, tanto en la parte conservadora como en la parte más progresista, todos hablaban de una lógica casi como de un relato único sobre mayores construcción punitivistas. En ese marco, un día había un grafitero arreglando su graffiti en un barrio bastante rico de Montevideo y le dieron un balazo de un vecino. Ese balazo fue como se fue trabajando, o sea, la gente fue viendo que Plef se llamaba la persona, que Plef decía lo mató el miedo. Y ahí sucedió una cosa que a mí me parece como una cuestión de las respuestas más silenciosas y visuales y de las protestas más interesantes y expresiones colectivas que se han generado en Montevideo y en Uruguay, que si lo visitan pueden ir viendo por la ciudad o pueden ir chusmeando también en internet, es que muchos grafiteros, artistas visuales, artistas callejeros fueron pintando gatos, que era la forma en que Plef planteaba, digamos,
por la ciudad su arte. Y creo que en este sentido fue una politización cotidiana, que dio respuesta a la seguridad social y que planteó, digamos, desde otro lugar el relato único preestablecido que estaba en ese momento. Entonces me parece que para pensar eso que se relaciona con esto que estaba contando, una tercera clave es incorporar o cartografiar la dimensión territorial. Me parece que es fundamental para pensar la 2030 y acá a la vuelta de la esquina, pensar la comunicación situada y sus diversas disputas, pero esta comunicación situada, donde incorporar lo biográfico, lo local, lo otro entre el mercado y el Estado, ¿no? Reconocerlo como cuestión fundamental, digamos, de la comunicación y la disputa pública, no puede ser como el único componente. Me parece que está bueno para pensar quién dice, qué dice, cómo se dice y cómo se construyen los territorios en una lógica de poder. Y para pensarlo en esa lógica de poder, pensamos o buscamos a partir de distintas investigaciones construir y la relación de los territorios con otros ámbitos, con el ámbito institucional, la institución como norma y como forma de organizarnos, con la institución y con la lógica más mediática, digamos, ¿no? La virtualidad, la digitalización, pero también los medios más tradicionales, y lo territorial geográfico. Esta relación y esta construcción nos permite, digamos, potencializar el territorio. Creo que es una posibilidad para poder potencializar y generar la posibilidad de que se construya en la disputa pública. Entonces, así como le robé el micrófono y me hacen con el dos así, para cerrar, la última idea que se me ocurría era decir, teniendo en cuenta esto de poner los territorios en disputa con otros ámbitos fundamentales de la comunicación, que es fundamental construir y nombrar lo diverso y potenciar lo que nos junta. Y en ese sentido me parece que reconocer los devenires políticos que se dan en estos espacios entre lo territorial, geográfico, lo mediático, lo institucional, da ciertas posibilidades. También potenciar los espacios que posibilitan nuevos actores y nuevos repertorios que ingresen al debate público. Me parece que eso también es fundamental para poder romper con el mapa preestablecido de lo comunicacional. Según algunas investigaciones que estamos realizando, en Uruguay, por ejemplo, los plebiscitos y los referéndums desarrollados en la última década han generado como una diversidad, por ejemplo, de manifestaciones y prácticas ciudadanas colectivas, los 8M, la Marcha de la Diversidad, etcétera, etcétera. Son plataformas posibles de donde pensar la construcción colectiva diversa. También ahí, a partir de eso, se construyen algunas dificultades, ¿no? Que es esta cuestión de cómo se construye desde la diversidad, también se construye de distintas formas de enunciar y muchas veces estas formas de enunciar se pierden en lo extenso del espacio público. Y ahí hay una posible despolitización, ¿no? Es decir, solo enuncio, solo digo, pero no me relaciono. Entonces creo que un desafío, y el último, es esta cuestión de potenciar lo que nos junta, nombrar lo común y nombrar lo diverso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Martín. El tiempo se nos ha sobrepasado. Yo sé que hay algunas preguntas que quieren hacer. Lo que les voy a pedir, por favor, es que sean puntuales y que pensemos que este debate puede seguir abriéndose cada vez más y que busquemos el espacio para poder seguir debatiendo. Vamos con la pregunta acá, compañero José. Sí, primero que nada felicitarlos a todos muy rápidamente. Vi que la mayoría de ustedes tienen asume unas posturas un poco críticas o tanto demonizantes del uso de la tecnología. Sin embargo, en el mundo en que estamos ahora, yo creo que hay que también verlo desde un punto de vista positivo. Hablaron ahorita en algún punto sobre pobreza y desigualdades, pero hoy una comunidad sin recursos en una población lejana coge un móvil, graba un video para denunciar una contaminación, un cuerpo de agua por una gran corporación y la sube a las redes sociales. Así que creo que ahí pues es un poco encontrado. Igual hablaron de noticias falsas que siempre han existido, pero hoy tenemos en la palma de la mano con el móvil un dispositivo para hacer fact-checking o corroboración de datos. Entonces me gustaría preguntarles cómo ven el uso de la tecnología apoyando las transformaciones sociales de cara al 2030. No me presenté por lo rápido, José Luis Ayala, de la Universidad de Puerto Rico. Un placer.
Bien, tenemos otra pregunta desde el Zoom que quisiera sumarla de una vez, también viene de Puerto Rico, así que rápidamente si podemos tener la pregunta a los compañeros que nos están auxiliando con la tecnología. Profesor Torrico, existen voces que discrepan con las propuestas de desarrollo de Naciones Unidas y que se deberían apuntalar más otro desarrollo, más acorde con el cambio social. ¿No le parece que el programa máximo de Naciones Unidas expresados en los 17 ODS es una propuesta revolucionaria? Desde hace un tiempo vengo preguntando, ¿qué propuestas de desarrollo más avanzadas existen realmente? ¿Y cuáles son las propuestas programáticas que sean mejores a los ODS? ¿O que nos encontramos imaginando algo que tiene que ver con el plano especulativo sobre algo inexistente? Bien, muchas gracias. Vamos a dar paso a Eric para que responda rápidamente esto. Y por favor, la comprensión es importante. Hay dos personas más que tienen preguntas, les vamos a dar el espacio para las preguntas, así sea para que queden planteadas. ¿De acuerdo? Por favor. Rápidamente, Eric. Sí, y muy concretamente creo que llamarle revolucionario a eso no cabe, ¿no? Podríamos decir que se trata de una utopía sistematizada, pero hay que tener mucho cuidado con las utopías ingenuas también. Y entonces lo que hace falta es, como decía en la presentación, mirar qué está por detrás, o sea, cuál es el sustento que al final de cuentas está como base de esa construcción que puede tener visos, entre comillas, revolucionarios ante ciertas lecturas. Entonces, solo un poco más de reflexión crítica en la lectura de las diferentes propuestas que hay. ¿Cuál de los compañeros desea referirse a la pregunta que nos ha hecho? Hola. Ahora se van a encender todos. Que tienes razón en todo lo que planteabas, es decir, y es como cualquier herramienta, puede tener un buen uso, puede tener un mal uso. Yo tengo un martillo, puede servir para construir un mueble o puede servir para destrozarlo. El problema es de regulación. Lo que esta sociedad está haciendo es aplicarse a la tecnofilia en vez de la biofilia. Y este es el gran peligro. Si no sabemos reconocer este problema, estamos generando y engendrando un mal mayor, ¿no? Entonces, por eso apelaba a esta necesidad de que desde el común seamos capaces de regular las políticas públicas. No porque el Estado no sea capaz, sino porque podemos. No porque la iniciativa no sea capaz, sino porque podemos. Es decir, por delante del bien común tiene que estar la administración desde la óptica del bien común. ¿Con la cooperación del Estado o la iniciativa privada? Pues con la cooperación. Pero hay que saber utilizar correctamente las tecnologías para que éstas no nos gobiernen. Y la otra cuestión era... No recuerdo. Ya está. Al hilo de lo que decía Eric, que coincido plenamente con todo, comparto su discurso de hace mucho tiempo, pero yo diferenciaría entre una utopía y una quimera. Lo que el desarrollo propone son quimeras, no son utopías. La utopía sí es algo, ¿no?, noble que queremos alcanzar. Y lo que el desarrollo nos está proponiendo no son más que una propaganda de objetivos que jamás se van a alcanzar. Son una auténtica estafa. Los objetivos del desarrollo del milenio, como los objetivos de desarrollo sostenible, son una estafa. Ninguno de ellos habla, por ejemplo, de la comunicación. En ninguno plantea la democratización de la comunicación, siendo lo más importante para facilitar el diálogo y construir sociedad. Ya para mí eso es relevante. A partir de ahí no propone ninguna otra democratización de las estructuras de gobierno actuales. Por tanto, ¿por qué le vamos a hacer caso? Volvamos a raíces, volvamos a recuperar, miremos bien el pasado, escarbemos bien, porque ese es el presente que tenemos, en lo bueno y en lo malo, y a partir de ahí seguramente construyamos, ¿no? Los dos compañeros que pidieron la palabra tienen para hacer una pregunta rápidamente. Muchas gracias. Perdón. Con todo lo expuesto, teniendo en cuenta el plano retórico que ha tenido la comunicación,
¿cuáles serían los desafíos inmediatos que se plantearían más adelante? Hay un detalle muy especial que lo ha mencionado Isabel Ramos durante su intervención, donde hablamos acerca de la desigualdad. Sí, bueno, algunos académicos, algunos expositores como Castel, Jesús Martín Barbero ya lo habían mencionado, lo que estamos actualmente viviendo. Pero ¿qué nos espera a nosotros, a los comunicadores, más adelante? Ahora sí. Gracias, sí. La otra pregunta, por favor, de una vez. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Justamente a lo que mencionaban en el tema de cómo la influencia ahora en el tema comunicacional se está muchas veces tergiversando o dándose a que las personas con influencia mediática, muchas veces la verdad se la cuenta de una forma equivocada, dejando la verdad como en la comunicación en un plano mucho más cerrado. Por ejemplo, la gente cuando asiste a este tipo de congresos hay una información que sale de un medio oficial, pero si la gente, que aquí hay una persona que tiene una influencia, en este caso le llamamos a los influencers o las personas que tienen este tipo de poder contra la humanidad o las personas ahora que en las redes sociales, dicen otro comentario y resulta que esa información tiene mucho más peso. ¿Cómo se combate eso hasta el 2030 cuando en realidad a las redes sociales le estamos dando ese poder tan fuerte? Muchas gracias. Isabel, por favor, si lo refieres, ya que fuiste mencionada. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Realmente, a ver, hay cuestiones que los estudios de la comunicación, que la práctica intelectual de la comunicación, la práctica profesional de la comunicación no puede hacer. Pero hay cosas que sí puede hacer respecto de las desigualdades. Y en esto nos hemos empeñado precisamente a partir de la instalación del desarrollo de justamente los estudios críticos de comunicación política y opinión pública. ¿De qué se trata esto? Se trata de no, digamos, de no concebir que la comunicación, que la opinión pública es solamente el resultado de las encuestas o los sondeos. Se trata de entender la organización popular y la acción colectiva como procesos de opinión pública, o sea, que justamente que intervienen o que tienen la vocación de intervenir en los flujos comunicacionales, en la articulación de la palabra pública a partir de demandas, de lo que decía Manuel, de los nuevos actores, los repertorios a los que se refería Martín, es decir, a partir de abrir espacios, de construir esos, y otra cosa muy importante para la investigación, conocer, y esto se conecta con la pregunta de la compañera, conocer justamente cómo se dan, de dónde vienen, ¿sí? Y a qué proyectos contribuyen estas interlocuciones que decimos nuevas. Estamos hablando de monopolización de la palabra pública, estamos hablando de exclusión de otras posibilidades de pensarnos y de decirnos, ¿cierto? Y esto conectarlo con el tema de la tecnología. No se trata de tenerle miedo ni de tener una visión negativa, pero sí de conocer y reconocer los diseños, las estructuras de propiedad, los usos justamente de las nuevas tecnologías y sobre todo una cosa enormemente importante que proponemos siempre desde la economía política de la comunicación, conocer a qué funciones en el proceso de acumulación y reproducción capitalista están aportando justamente esos intercambios, esas tecnologías que sabemos que son privativas, que están concentradas en pocas manos y que definitivamente responden a unos proyectos políticos y económicos que no son los de las grandes mayorías. O sea, no se trata de decir esto es todo negativo, se trata de conocer, de reconocer y de apostar justamente al reconocimiento de estas interlocuciones contigo para poder tener la mirada más abierta y construir sociedades en las cuales la acción colectiva y la organización popular dialoguen con la institucionalidad precisamente para ofrecer esta igualdad de condiciones que nos propone la democracia y que hasta el momento no nos ha dado. Nada más. Gracias. ¿Puedo opinar? Sí. Para la primera contestación, para la primera pregunta, la capacidad de usar la tecnología efectivamente requiere alfabetización sobre la tecnología. Tiene que haber una educación sobre eso y no puede esperar
Igual para la última pregunta sobre los influencers, eso no puede esperar hasta que estemos en la universidad. Eso tiene que empezar desde mucho antes, porque si no, ya a esa altura de la edad de las personas han tenido unos marcos de referencia equivocados sobre la verdad y sobre la capacidad de contrarrestar lo que es la centralización que sigue siendo. Sí, ya, ok. En ese contexto, con lo que acaba de mencionar, es valedero entonces mencionar que se puede educar a una acción colectiva y se lo relaciona de forma directa con la alfabetización mediática. Es verdad, es cierto. Es mi pregunta. No, o sea, esa capacitación tiene que ser con el pensamiento de beneficio comunitario, porque no puede ser la individualista, que es el problema de que nos ha traído este sistema neoliberal. Pero la crítica mía no es solamente al sistema neoliberal, es al sistema centralizado de tantos otros países, sea comunista, sea socialista, sea de los países árabes por motivos religiosos, que es una centralización nefasta que no permite la amplitud de entendimiento ni de la tecnología ni de otras opciones de la democracia de la vida. Sí, una cuestión de matiz. Antes no he querido corregir a Eric, sino apelar a la necesidad de nombrar correctamente las palabras y conceptos. Decía Albert Camus que nombrar mal las cosas empeora los males del mundo. Yo creo que como personas investigadoras tenemos que ser conscientes de dejar de hablar de redes sociales cuando utilizamos estas tecnologías, estos aparatitos. Martín se ha referido a la individualidad de masas. Claro, eso es lo que esconden estas que llamamos redes sociales. Que un mercader de un supermercado me venda un teléfono para que yo me conecte y trabaje en redes sociales, pues me puedo creer que este mercado... Pero nosotras, como personas investigadoras, tenemos que hablar de redes virtuales. Claro. Hoy en el desayuno me encontraba con una compañera que me decía: Manuel, yo te conozco. Y digo: recuérdame dónde, porque te vi por Ciespal y te conozco. Ah, bueno, por primera vez ahora somos de carne. Ahora sí ya dejamos de ser virtuales. Entonces, no es lo mismo hablar de redes sociales virtuales que hablar de redes sociales que han existido a lo largo de toda la historia de la humanidad y que son estas redes de barrio, los bancos de alimentos, la Cruz Roja, el Cáritas, la Hermandad, el Club de Fútbol, las peñas. Estos son redes sociales y hoy quieren desaparecerlas e invisibilizarlas con esta denominación. Es decir, hay una trampa en el uso de la palabra que hacemos y estamos dejando de utilizar correctamente las palabras y los conceptos. Y este tiene que ser un empeño. Por eso empezaba con este libro que he escrito con mi colega Susana de Andrés. Quise hacer un libro con una mujer para ver cómo confrontamos entre dos, ¿no? Y fue bastante bien la experiencia. Pero lo digo, que la importancia aquí está en que cuando uno le puso el título de comunicación radical, directamente la gente fue a un significado incorrecto de la palabra radical. No, por favor, cambiarle el nombre. Dijo: mira, perdona, es que yo no creo que nadie de los que esté aquí presente esté de acuerdo con este sistema. Chispa más o menos. Pues lo siento mucho, pero ustedes son todos unos antisistemas entonces. Este es el concepto real. Y por tanto, anticapitalistas. Y no somos malos. No somos los malos de la película, somos los buenos. Perdón. Muchas gracias, amigos y amigas. Qué gusto, qué placer haber tenido la posibilidad de compartir esto. Nos quedamos con muchas cosas picados, pero de eso se trata. Vamos a despicarnos en algún momento. Les esperamos para las mesas a las 2 de la tarde.